Hoy nos toca hablar de Jair Bolsonaro, el flamante presidente electo de Brasil. Fue rápido el recuento de votos, tienen voto electrónico allí. Sabemos que más de 68 millones de personas votaron por él. Es decir que fueron más que misóginos, xenófobos, etcétera, etcétera. Fueron muchísimos, hay que tener en cuenta que en Brasil vive más de 200 millones de personas, pero el porcentaje es el 55,13%, es decir, un 9% más de los votos que sacó en la primera vuelta. Contábamos más temprano que lo que ocurre en Brasil es algo parecido a lo que ocurre acá, esto de votar más en contra del otro que a favor de uno. Veremos. Recién va a asumir en enero, por lo tanto hay tiempo para la transición. Ahora, queremos conocer más acerca de Jair Bolsonaro. Y es por eso que hemos invitado a un analista internacional que está aquí con nosotros, Martín Shapiro. Gracias. Martín, hace poco vino para hablarnos de la crisis de la lira turca. ¿Se acuerdan? Digo, qué país el nuestro, ¿no? Que hasta hace poco estamos pendientes de la lira turca. ¿Cómo está la lira turca todo esto? ¿Se normalizó? 5,70 más o menos debe estar. Es increíble. Estuvo 7 y pico, sí, se normalizó un poco más abajo de los picos de la crisis. Mira, y nosotros seguimos a los tumbos y ahora estamos más pendientes de lo que pasa en Brasil. Medio que se sabía que iba a ganar Jair Bolsonaro. Igual hasta que no se contaban los votos, no estábamos seguros. Ahora que sabemos que es el nuevo presidente de Brasil, ¿reflexiones? Bueno, primero... ¿Por dónde empezamos? Tiene bastante más sentido que nos preocupemos por Brasil que por Turquía. Digo, claro. El volumen comercial, la asociación estratégica y el tamaño de Brasil en Sudamérica hacen que sea bastante ineludible lo que pase allí. Y bueno, tenemos además la cuestión adicional de que quien fue electo trae preocupaciones que tal vez no esperábamos que íbamos a vivir en América del Sur, por lo menos hace, si me preguntabas, hace 5 o 6 años. ¿Cómo decís por sus posturas que tienen en contra de las minorías o reivindicar la dictadura? ¿Va por ese lado? Sobre todo todo por la reivindicación de las dictaduras, del autoritarismo, por el riesgo autoritario que conlleva, que no es solo la de sus posiciones políticas manifestadas, esto es no solo que está a favor, digamos, de la dictadura, sino que va a tener un gobierno plagado de hombres de las fuerzas de seguridad, con muchos que son generales del ejército que salen de servicio. Su vicepresidente es un general, uno de los pocos ministros que se confirmó es también general, Heleno, que va a ser el ministro de Defensa, y la idea es que va a haber entre 3 y 5 militares más. Su ministro de Ciencia y Técnica también es un militar. Digo, de 4 que confirmó, 3 son ex integrantes de Fuerza de Seguridad. Claro, es decir, eso es lo que te preocupa. Viste que muchos, quizás sin meterse en el tema de fondo, como vos que conoces más acerca de la cuestión, simplemente se enteran de, Jair Bolsonaro, el loco este que habla en contra de los homosexuales o en contra de, en general, las minorías. Sin embargo, ¿a vos te preocupa más el sesgo posible autoritario que pueda llegar a tener? Me preocupa la combinación, digamos. Okay. Me parece que es una combinación compleja, quiero decir. Una persona que mostró un discurso muy autoritario, un discurso que divide a la sociedad en categorías en las cuales, por lo menos en la constitución de todos nuestros estados de América Latina, no las dividimos. Habló en contra de los negros, en contra de las mujeres en general. Claro, habló sobre los homosexuales, habló contra la igualdad salarial de las mujeres, tiene comentarios muy degradantes sobre los afrodescendientes. Bueno, en ese contexto, que sea una persona que además, siendo que las instituciones de Brasil no son instituciones particularmente fuertes, siendo una persona que tiene estos impulsos, que además esté acompañado por hombres de las Fuerzas Armadas, me parece que es una tendencia preocupante, más en un país que destituyó con razones no demasiado... flojas de papeles. Sí, exactamente, con razones flojas de papeles a la presidenta electa en la última elección, digamos. Ahora, yo escuché a algunos analistas decir lo mismo, pero desde otro punto de vista. Es decir, esto de, si Jair Bolsonaro se vuelve una persona peligrosa para las instituciones democráticas, bueno, esto que fue malo con Dilma Rousseff respecto a un juicio político express muy flojo de papeles, bueno, en este caso puede ser utilizado para que Jair Bolsonaro no se confíe demasiado porque él sabe que lo pueden llegar a volar en cualquier momento, como casi vuelan y se salvó por un puñado de votos el actual presidente. Bueno, déjame dudar de cómo va a reaccionar Jair Bolsonaro en el caso de enfrentar dificultades con las instituciones, con los otros poderes, quiero decir, el poder legislativo,
que determinó la caída de Rousseff y que condicionó totalmente a Michel Temer, y el Poder Judicial, que hoy tiene un poder enorme en Brasil. Claro. ¿Por qué? Porque me parece que está la novedad de tener un gobierno con mucho apoyo del ejército. Me parece que el ejército fue garante de la destitución de Rousseff. Empezó a intervenir activamente en el gobierno de Michel Temer. Recordemos, por primera vez desde el segundo mandato de Cardoso, tuvimos un militar ejerciendo de ministro de Defensa. Eso se había terminado con Fernando Henrique y volvió con Temer. Y me parece que eso se va a acentuar ahora. Entonces, cuando uno tiene el apoyo de los hombres armados, de la fuerza de seguridad, las relaciones, las disputas entre los poderes de la República se vuelven mucho más complejas. ¿Y cómo están las Fuerzas Armadas en Brasil en general? O sea, se pronunciaron, bueno, muchos generales se pronunciaron a favor de Jair Bolsonaro, pero te doy un ejemplo. No sé si el ejército argentino, supongamos, se pronuncia a favor de un candidato, no sé cuánta fuerza hoy tiene el ejército argentino, no es el mismo que en la década del 80. En cambio, en Brasil, ¿tienen peso, tienen poderío como para temerle a ese apoyo? En Brasil tienen un poder, un presupuesto y un volumen que no tienen en la Argentina. Tienen una historia que tiene que ver hasta con la ocupación del territorio, un territorio poco poblado en algunos sectores. Bueno, lo que tuvo que ver con asegurar el territorio, el ejército tuvo mucha importancia. Tienen una dictadura que, si bien cometió hechos terribles, no se generó un genocidio como el que hubo en la Argentina. Es decir, que tiene más prestigio que acá. Y son la institución más prestigiosa entre los brasileños en un contexto en el cual la clase política, las empresas y los medios de comunicación en general están muy desacreditados por la crisis económica, política generada a partir de las investigaciones de corrupción. Entiendo. Y de la destitución de Dilma. Un apoyo de las Fuerzas Armadas allá no es lo mismo, no se puede hacer la comparación con algo similar en Argentina. Claro, no son solo las armas, pero también son las armas, efectivamente. Argentina en ese sentido está mucho más preparada para resistir un embate de esa categoría. Entiendo. Y a propósito de la Argentina, ¿se puede hacer un poco de futurología respecto a qué relación podemos llegar a tener? Porque son nuestro principal socio comercial. Con Mercosur o sin Mercosur, digamos, son nuestros principales compradores, a quienes más les vendemos, etcétera, etcétera. Él dice, su ministro de Economía dijo, el Mercosur no es una prioridad para nosotros. ¿Eso nos tiene que preocupar o son cosas que se dicen, pero en la práctica difícil llevar adelante? Para mí hay un enorme signo de interrogación sobre lo que va a ser la política exterior de Bolsonaro. No es un área en la que él sea fuerte. Guedes, por el tipo de agenda de liberalización que tiene, prefieren negociaciones bilaterales que negociaciones en bloque. Pero lo cierto es que hay sectores económicos en Brasil cuyos intereses chocan, digamos. Entonces, tal vez por ejemplo, sectores de la burguesía de San Pablo que querían el acuerdo con la Unión Europea, cuando vieron los términos de la negociación, volvieron más atrás. Creo que va a ser muy complejo saber qué es lo que va a querer Brasil sobre el Mercosur. Me parece que hay distintos sectores que van a influir en esto. Y creo que también en la Argentina hay muchos sectores, por ejemplo en el actual gobierno, que mirarían con simpatía una flexibilización del Mercosur de una unión aduanera a un área de libre comercio. Entonces me parece que es un gran signo de interrogación qué va a suceder con el Mercosur. Sin dudas esperaría que la estrategia tienda a ser de mayor apertura comercial en el bloque y que ahí tal vez Macri encuentre un compañero más firme en esa voluntad, digamos. Claro. Me parece que eso sin dudas va a pasar, pero no tengo claro cómo va a ser la relación con la Argentina, si avanzará armónicamente en mantener el Mercosur, avanzará armónicamente en destruirlo o habrá un contrapunto. Realmente me cuesta. Y te hago una pregunta más amplia entonces. ¿Cuál es el peso del Mercosur? Me refiero a, supongamos que mañana desaparece, o incluso hubo vida antes del Mercosur, y había comercio entre Argentina y Brasil, por ejemplo. Entonces, mi duda cuando se habla del Mercosur es, supongamos que diga, no, a mí el Mercosur mucho no me importa, porque el Mercosur es un conjunto de países, y yo quiero negociar directamente con Argentina. ¿Eso puede ser bueno o puede ser malo? Bueno, ahí, digamos, habría que verlo del todo con economistas. Mi impresión, lo que yo estudié y lo que a mí me parece sobre el Mercosur es que
puede ser una plataforma, no lo ha terminado de ser por distintos motivos, que permita un desarrollo conjunto. Cuando nosotros vemos el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, vemos que muchas exportaciones industriales, que tal vez no son tan competitivas respecto al resto del mundo, sí lo son entre Argentina y Brasil y sí permiten un volumen de comercio en sectores que tienen más valor agregado, más incorporación de tecnología y que por lo tanto podrían construir una masa crítica para un desarrollo de un mercado interno común, que tal vez no podrían hacer en un acuerdo, no sé, con Alemania, por decirte. Entiendo. Y lo último, teniendo en cuenta, ahora sí, esas frases que se hicieron más famosas en la campaña, pero que él las viene pronunciando desde hace 20 años, porque él, a pesar de venderse como un outsider de la política, fue diputado durante desde dos el 91. décadas, ¿no? Bueno, entonces, esto que él viene sosteniendo ahora tiene mucha repercusión. La cuestión de si tuviera un hijo gay, preferiría no tener relación, o creer que las mujeres no tienen que ganar lo mismo que los hombres, las minorías, como decís vos, de los afrodescendientes, etcétera. ¿Todo eso quedan fuegos de artificio durante la campaña o realmente hay alguna chance de que algo de eso sea política de Estado? Bueno, me parece que vamos a ver lo primero y lo que seguramente se materialice es aminoramiento y diría hasta reversa en todas las medidas que tienen que ver con formas de discriminación positiva, todas las medidas que tienen que ver con garantías activas de igualdad. Quiero decir, se reconocerá seguro la igualdad formal, pero que haya un cupo para negros o un cupo para descendientes de indígenas, para pueblos originarios, etcétera. Probablemente eso se elimine. Tal vez se use solo un criterio de renta para dar becas, que seguramente van a ser menos de las que se instalaban durante el gobierno de Lula y Dilma, donde hubo mucha acción en ese sentido. Me parece que va a ser difícil pensar en políticas de igualación salarial activas para las mujeres. Me parece que vamos a tener mucho de persecución ideológica en las escuelas y universidades. Hemos tenido una muestra el jueves impulsada por la justicia electoral. Hay un movimiento muy fuerte que es Escuela Sin Partido, que básicamente lo que hace es ver cuánto ideología, entre comillas, se transmite en las instituciones, que en principio tienen libertad de cátedra y solo tienen que dar los contenidos del modo que los docentes consideren. Bueno, me parece que en esto va a haber una persecución fuerte y lo vamos a ver rápidamente. Después, hasta dónde eso pueda avanzar en persecuciones más duras, en persecuciones más complejas. Bueno, fue el discurso del candidato no solo en la campaña, sino los 20 años anteriores. Hay una preocupación grande en este sentido, pero será cuestión de las instituciones brasileñas testear hasta dónde se llega. Cuando uno ve algunas cosas en los procesos judiciales contra integrantes del Partido de los Trabajadores, cuando uno ve algunas cosas en la destitución de Dilma Rousseff, creo que hay elementos para preocuparse. Clarísimo. Gracias, Martín. Por favor.